tratando de un poco de charlar sobre estos temas. Vamos a dialogar con un dirigente salteño de izquierda, es de política obrera, Julio Quintana, porque se ha dado un debate anoche en algún grupo donde justamente subieron un comunicado de este sector político, donde están instando a llamar a votar en blanco, ¿no? Y la discusión era ¿a quién favorece el voto en blanco? El voto en blanco favorece a Massa, favorece a Quintana, favorece a los argentinos, favorece a la izquierda, favorece a o está en contra de algún sector de otro sector de la izquierda. Digo, el debate era bastante amplio, pero por eso vamos a saludar a Julio Quintana de Política Obrera, que está en línea. Creo que fue candidato también en las elecciones, pero un poco para que nos explique este documento donde dice por qué el voto en blanco en el balotaje, ¿sí? Hasta el menos informado de los trabajadores sabe que Sergio Massa es un candidato de la patronal. Javier Milei es un personaje oscuro sin trayectoria conocida también. También el entorno de Milei está formado por banqueros entrenados en el menemismo, y es tal cual. La preeminencia del personaje de la patronal en las elecciones no obedece solamente al poder manifiesto de las grandes corporaciones capitalistas. Bueno, y así sigue el comunicado, que para mi gusto es muy extenso, más allá que yo lo leí todo, digo, porque algunos me refriego en la cara, ay, que te cansás por leer tanto, no, que me cansás por leer tanto, digo, pero para la gente común es muy largo, sobre todo en esta era de las redes sociales, ¿no? Dice, ya vamos a rechazar en otro párrafo a Milei y a Massa, y a preparar con la coordinación y las autoconvocatorias una lucha en conjunto, ¿no? Incluida la huelga general por la reivindicación y la defensa, bueno, que son consignas propias de la izquierda, ¿no? Y bueno, y en líneas generales, a votar en blanco, porque no están de acuerdo con ninguno de los dos lados. Así que bueno, vamos a charlar con Julio, que nos cuente un poquito de esta idea que han esgrimido desde el sector de política obrera. Julio, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Fabián Cardoso te saluda, buen día. A ver si me escucha Ahí está, ahora lo escuchamos, buen día. Sí, ¿cómo estás, Fabián? Con un gusto. Igualmente. Fuiste candidato, ¿no?, de política obrera. Sí, pero además fui uno de los dirigentes principales del Partido Obrero durante mucho tiempo. Fui diputado provincial, en el departamento se me conoce mucho, así que vos también sabrás. Sí, alguna vez te he entrevistado también acá en Orán. Bueno, por ahí en Orán los más conocidos por ahí eran Claudio del Pla, el amigo López, digamos, que por ahí le sonaban, ¿no? Pero bueno, usted también sé que es dirigente del Partido Obrero. Así que quisiera que nos comente esta idea del argumento del por qué votar en blanco en las próximas elecciones. Mira, te pongo un ejemplo muy fresco. Hasta el día de hoy todavía hemos tenido un verdadero lockout patronal, como los que hacía la Cibor Corporation contra sus obreros, es decir, un paro de las patronales, en este caso de las petroleras, para garantizar un aumento del precio del combustible, no solamente inmediato, que se ha aumentado un 10%, sino fundamentalmente para establecer un nuevo régimen económico en relación a las tarifas de combustible en el próximo periodo. Este lockout, este parate de las petroleras, no se debía ni a la falta de dólares, ni nada por el estilo, y vos fíjate cómo han actuado los dos candidatos que hoy en día tenemos para el balotaje. En primer lugar, Massa ha dicho que va a garantizar que haya exportaciones siempre y cuando esas exportaciones no vayan en contra de lo que son los intereses del argentino, de los argentinos. Y Milei, por otro lado, dijo que había que liberar las tarifas. La liberación de las tarifas coloca en 900 pesos el litro de hoy en día lo que sería la nafta, y Massa lo que dice es que hoy en día eso es impagable y va a llevar un shock económico del país. De todos modos, lo que les prometió a estas empresas son las inversiones necesarias del Estado y las concesiones necesarias del Estado a futuro para garantizar un incremento gradual del precio del combustible en relación a la devaluación que el propio gobierno viene metiendo y va a meter. Es decir, que acá lo que ha girado en este conflicto es una pugna patronal para determinar
¿cuánto es lo que se va a confiscar a los trabajadores que todos los días necesitamos combustible? Ya sea que tengamos vehículos o no, porque en última instancia, si vos no tenés vehículos, tenés que usar un transporte público, y el conjunto del proceso económico, los costos de flete particularmente en la circulación de productos, termina haciendo que los trabajadores seamos los que paguemos cualquier tipo de aumento de combustible, no solamente en este insumo, sino en el conjunto de la producción. Esta es la verdadera cara de lo que se está discutiendo en esta elección. Los trabajadores, desde este punto de vista, estamos convocados a votar en un balotaje por quién te va a cortar en pedacitos con algún tipo de anestesia en el próximo periodo, o por quien dice que te va a cortar de un solo saque la cabeza en el próximo periodo. Mientras, aquellos que te dicen que te van a cortar en pedacitos son los responsables del derrumbe económico y social que tenemos actualmente. Es decir, que el trabajador tiene que justamente discutir cómo en una elección de estas características hace primar su interés, que no está presente en ninguno de estos dos candidatos. Y por lo tanto, desde el punto de vista de política obrera, ese interés se defiende sobre la base de una intervención en elección con un programa de otro orden al que están presentando estos candidatos. La defensa de un salario indexado contra la inflación, porque en Argentina este aumento de combustible lo vuelve a demostrar por enésima vez, todo está indexado menos los salarios. Una defensa de los puestos de trabajo, de los convenios colectivos, es decir, del mundo del trabajo, de la agenda del mundo del trabajo, y esto se lo va a conseguir sobre la base de una acción política de los trabajadores que tiene que ser preparada. Y una parte fundamental de esa preparación es no armar políticamente a los candidatos que después van a ser desde el gobierno los que van a ir contra tu interés en el próximo periodo. Todo lo contrario, por eso el voto en blanco es una forma de intervenir políticamente a los trabajadores bajo un programa político en un escenario en donde los que formalmente se presentan, por el contrario, representan intereses hostiles a los trabajadores. Bueno, particularmente estamos de acuerdo que los dos candidatos son de la patronal, digamos, en resumen, más allá de esto que está pasando con la nafta, el combustible, que nos quejamos todos los días, la inflación, una cosa u otra. Pero llamar a votar en blanco, ¿no es favorecer directamente, en este caso, a Sergio Massa? ¿Por qué razón? ¿Perdón? ¿Por qué razón lo sería? Porque vamos a mantener la misma cantidad de votos, los que no han votado ni a Massa ni a Milei, y el candidato de Massa va a seguir manteniendo su cantidad y va a ganarle a Milei. Bueno, pero de esta manera lo que voten en blanco, de esta manera lo que quiere el Partido Obrero es visibilizarse, decir, bueno, políticamente, decir, bueno, lo que votaron en blanco son los votos nuestros. Me imagino que a eso apuntarán. No, tenés que tener una visión más amplia, porque el problema es que hagamos lo que hagamos, alguno de los dos va a ganar, ¿o no? Si gana con el 10% de los votos, con un voto gana con el 10%. Si gana con un voto, gana con un voto. Si gana con el 50, gana con el 50. ¿Se entiende o no? Claro, sea Massa o sea Milei. Entonces hay que enfocar adecuadamente la discusión. Porque el problema es si los trabajadores, sobre todo los trabajadores con conciencia de clase, que buscamos una salida entendiendo, como vos bien decías, que estos dos candidatos son patronales, que no representan nuestros intereses, ¿cómo prepararnos para las luchas que se van a venir? Claro, ahora el modelo de país que te muestra uno y el del otro, usted me dirá que son parecidos, pero Milei lo que quiere hacer es destruir todo, digo, hasta los derechos laborales. Más allá que con Massa los tengamos, no dice él de borrar, por ejemplo, el 14 bis, seguramente el panorama de la lucha no va a cambiar, digo. Mira, ahí hay una estafa interesante para clarificar, sobre todo el candidato de Massa, por dos razones. En primer lugar, si uno toma lo que hoy es la situación real de la masa de los trabajadores, tanto formales como informales, el estado de situación es que hoy en día ya hay una reforma laboral en curso. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día no se respetan los convenios colectivos
en la mayoría de los puestos de trabajo, porque una enorme cantidad de trabajadores están en negros y precarizados. Aquellos que hoy en día están bajo el beneficio de un convenio colectivo, de todos modos no se les respetan categorías. Es decir, que se respeta muy poco lo que son los convenios colectivos hoy en día. Y los nuevos trabajadores están siendo contratados en muchos lugares con monotributo. Ayer más hizo un anuncio que no hay que perder de vista, que es que los planes sociales pasen hoy en día a ser un régimen de integración de empleo, dice él, que no es otra cosa que el plan Empalme, que armó en un momento el macrismo y que fracasó, y que después quiso armar el kirchnerismo o el gobierno de los Fernández, como se le quiera llamar ahora, y que también fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque hoy en día las grandes patronales quieren que los planes sociales pasen a ser un subsidio, ya no para el trabajador que está desocupado porque no consigue trabajo, sino para las patronales, que se van a ver beneficiadas con que ese plan social ahora va a ser parte del salario que ellas por ley deben pagar. Pero el problema es que la inflación del gobierno ha liquidado esa posibilidad. Es decir, que hoy en día ocupa una proporción muy menor en relación a lo que sería un salario que se tiene que pagar. Es decir, que acá los candidatos juegan con las cartas marcadas, porque hoy en día ya hay un proceso de reforma laboral. Uno dice que la quiere y llevar más a fondo, y el otro dice que no, pero lo va a hacer porque, ojo, apenas Massa ganó, declaró que él es partidario de una renovación, una modernización, dijo, del proceso laboral. Son los eufemismos con los cuales encubre que tiene el mismo objetivo que Milei. Esto hay que decirlo abiertamente, porque de lo que se trata, en el caso de la izquierda y de una izquierda obrera y socialista como es política obrera, es poder decirle tal cuáles son las cosas a los trabajadores para que ellos vayan con una conciencia más adecuada posible a tomar una decisión, porque después el trabajador decidirá, no porque nosotros digamos que hay que votar en blanco lo hará, pero nosotros cumplimos con nuestro deber de orientar una acción en función de los intereses de la clase obrera. Ahora, si me permitís otro tema más, que no es menor. Es falso que acá haya un problema estrictamente ideológico entre Milei y Massa. Ahora Massa, parece que muchos analistas se han olvidado, resulta que él viene de la Unión del Centro Democrático. Es decir, que era en otro momento político la famosa derecha contra la cual los nacionales y populares que hoy lo albergan en su gobierno combatían. Es decir, salvando la distancia, era el Milei de otros tiempos. Ahora, resulta que se ha hecho peronista, se ha hecho nacionalista burgués, se ha hecho kirchnerista, como se lo quiera llamar, pero el desarrollo de un gobierno eventual de Massa o de un gobierno eventual de Milei no va a estar determinado estrictamente por sus ideologías, sino por la crisis económica. El país está en una bancarrota a la cual han llevado ellos por pagar sistemáticamente la deuda, por beneficiar a los grandes capitales contra el pueblo trabajador, lo que ha redundado en una pobreza histórica. Bajo ese cuadro de bancarrota, los grandes capitales exigen un desenlace económico que lo tendrá que llevar uno u otro independientemente de su ideología, y lo que va a primar, por lo tanto, si no es su ideología, es su interés social, es decir, a qué clase defiende. Massa defiende a los capitalistas, Milei defiende a los capitalistas, y los que vamos a pagar el pato somos los trabajadores. Está bien, eso es una realidad. Digamos, los trabajadores vienen pagando el pato desde hace rato, digo, ¿no? Porque los salarios mal pagados están en todos lados. Pero ahora, un modelo como lo plantea Milei y un modelo como el que tenemos actualmente, digamos, por lo menos este te da el derecho a pataleo, a gritar, a que ustedes puedan salir a las calles y nosotros a ir a hacer las coberturas de protestar, pero con un gobierno como Milei parece ser que nadie va a poder hacer nada. Se van a intervenir los sindicatos, no va a haber voces disonantes. Digo, no es un modelo parecido. Seguramente son los dos de la patronal, pero digo, si votamos en blanco terminamos favoreciendo justamente a Massa, de los que ustedes se quejan. Yo le decía a alguien anoche, ¿por qué no son más claros? Y dicen, no, votemos a Milei porque no lo queremos a Massa. Bueno, parece que no me escuchás, Fabián. Sí, te escucho. Yo sé
que me has hecho no el planteo de respetan. Milei y de Massa, que son lo mismo, claro, pero uno es peor que el otro, lamentablemente. No, yo no dije que son los mismos, punto uno. Bien, Yo lo que dije ¿quién no es tan malo, es digo, que en este sentido? En relación a los intereses de los trabajadores, hay que enfrentarlo a los dos. Pero ¿quiénes nos votan a Massa? ¿Los no trabajadores? Digo, porque son trabajadores los que lo votan a Massa y a Milei también, digo. Yo he visto gente del agro, campesinos, rurales, apoyándolo a Milei. Digo, ¿de dónde esta gente sale a apoyar? ¿No son trabajadores ellos? Y no hay ningún problema. Ahora, esos trabajadores van a hacer la experiencia con el gobierno que venga y van a tener que confrontarlo necesariamente en función de su interés, como ya ha pasado anteriormente con exactamente todos los gobiernos que los trabajadores han votado. Y acá una observación con lo último que vos decís, porque aquel problema no es el menos malo. Aquel problema es que los trabajadores vamos a estar obligados a salir a luchar con uno u otro, independientemente de los derechos que ellos nos quieran otorgar, porque el problema de los derechos no depende de ellos de ningún modo. De ningún modo va a depender de la acción de los trabajadores en lucha por nuestro interés. Te pongo un ejemplo muy claro. Hoy en día, detrás de Massa, cierran fila el gobierno de Sáenz, que apaleó a nuestros docentes en mayo pasado. El de Morales, digo, que apaleó a los jujeños, digo. Entonces se nos viene a querer decir a nosotros, ¿no es cierto?, que aquel problema es votar al menos malo, que sería el gobierno de Massa, que ya le ha dicho a Bullrich que él está de acuerdo con su plan de seguridad, que es el que ahora adopta Milei, porque Bullrich se fue con Milei. Pero acá está todo dicho, Fabián, es decir, el que no lo quiere ver y quiere seguir con el latiguillo de que acá hay un menos bueno, un más malo, esto y lo otro, se está engañando a sí mismo. Nosotros cumplimos nuestra función a los trabajadores que van a votar a uno y a los otros, es decir, que su interés se defiende de otro modo en el marco de esta elección, y vamos a estar con ellos en la lucha en el próximo periodo para que la clase obrera dé una salida a este atolladero de crisis histórica que tenemos como responsabilidad de el capital que defienden tanto Milei como más. Bien, Julio, digo, se va a hacer muy extensa, pero yo también quería centrarme en esto, porque por ahí todo el documento que vos dices, está bien, tienes razón de los dos candidatos, te doy la razón. Ahora, yo leo el documento y veo que es un documento para pegarle a otro sector de la izquierda. Digo, son tres los de la izquierda que pelean por los laburantes y uno le apedrea al otro de izquierda, digo, porque acá dice que son colaboracionistas, el comunismo y el socialismo, digo. No entiendo. Bueno, el Partido Comunista es parte de Unión por la Patria, no sé si vos sabías, y el socialismo está dividido entre votar a Massa y apoyar a Juntos por el Cambio. De hecho, pero el socialismo cuando van a protestar, Julio, cuando van a protestar ustedes, al lado de usted está un comunista y un socialista, digo, no va a encontrar a gente de la patronal ahí protestando con ustedes. Y va a estar, ojo, va a estar el trabajador que vota a Milei o vota a Massa, ¿o no? Tenés que tratar de superar el enfoque ideológico con el cual vos ves la realidad, porque te darás cuenta que te nubla para ver el proceso real. De lo que se trata es agarrar y mostrar a los trabajadores estrictamente que acá el problema es, como nos enseñaron muchas veces nuestros padres, no juzgar a la gente por lo que se dice o por lo que ella dice de sí misma, sino por lo que efectivamente hace. Y si hay que juzgar a la gente por lo que efectivamente hace, no importa que se diga de izquierda, si a la final termina actuando como alguien de derecha, que es el mismo problema de Massa. Pero, claro, los partidos capitalistas tienen la ventaja que ellos siempre se unen, no para jodernos al resto, digo, si vamos por ahí. Pero la izquierda no se une para jorobarnos los de la derecha. Se pelean. No, pero te insisto, Fabián, que si vos mirás el cuadro actual, si hay algo que prima en la situación política actual, es una enorme balcanización del régimen político vigente, es decir, los capitalistas, que voy a decir que se unen, están más desunidos que nunca. ¿Y sabés por qué están desunidos? Se nota porque no se nota mucho, digo, Julio, porque los dos que están son capitalistas, digo. Se unió la derecha con la extrema derecha de Milei y Bullrich y todo lo que se van agolpando detrás de Massa, ellos sí se unen. No, se han dividido. Hay una división feroz. Hay una división feroz porque hoy en día Juntos por el Cambio no existe más. Está bien, pero... No existe más.
se ha quebrado, están divididos. No le ocultemos a la población la división de aquellos que, por estar divididos, son menos capaces aún de quebrarnos la cabeza como ellos pretenden. De esto sirve la clarificación que te estoy haciendo. Ahora, esa división tiene que ver con que hoy en día los capitalistas, el único acuerdo que tienen, y en ese punto vos tenés una razón, el único acuerdo que tienen es que la crisis hay que trasladar a los trabajadores, pero no se ponen de acuerdo en qué medidas tomar. Por ejemplo, el gran capital al cual representa Milei no quiere ir con Milei porque, a diferencia de lo que vos considerás, tiene, ¿cómo se dice?, asegurado con Milei una rebelión popular. Porque el problema no es los derechos que Milei le quiere asegurar, sino que el nivel de agravios que este tipo meterá desde un eventual gobierno suyo va a obligar a una rebelión popular y se lo va a llevar puesto, como pasó con De la Rúa en el 2001. Es decir, esa es la experiencia histórica de la burguesía con el pueblo al que ella misma explota, y por lo tanto se cuida de llegar a una situación de ese tipo si no tiene los recursos como para poder derrotar a los trabajadores. Es decir, que la objeción de un sector de los capitalistas contra Milei no es que él no sea capitalista, sino que le va a provocar una rebelión de aquellos que hoy en día somos el pato de la boda, y que si nos rebelamos, acá se acaba el cuento para todo el viaje contra los capitalistas. ¿Se entiende? Entonces, hay una división. La clase capitalista está profundamente dividida. Los trabajadores tenemos que tomar nota de esto. Y la unidad que la izquierda ideológica no garantiza, esa unidad se va a dar en el desarrollo de una experiencia de lucha de los trabajadores por su propio gobierno. Porque si hay algo que vos no estás teniendo en cuenta, es lo que hoy en día ha sido la campaña, por ejemplo, del Frente de Izquierda, que es una campaña de internas entre ellos, con acusaciones fuertísimas, peores de las que hacemos nosotros, porque nosotros lo hacemos sobre la base de un programa y una delimitación programática. Y ahora, cuando los entrevistamos a ellos nos dicen lo mismo. Massa. Claro. Bueno, yo la verdad es que si de algo sirvió los debates fue para que, por ejemplo, Miriam Bregman, que no sé si responde o no, usted ya le perdí la línea, hizo una presentación magnífica. Creo que, no sé si ganó o no más votantes, porque la elección no le fue favorecida, porque está muy polarizada, pero creo que ganó una imagen a nivel nacional importante. Ahora, habrá gente que le debe pegar desde el lado de la izquierda a ella por esto, por lo otro. Ellos... creo que también ellos van marcando de que un gobierno de Massa no es lo mismo que un gobierno de Milei, y ustedes se quieren diferenciar, dicen nosotros votamos en blanco, parece que... Y están llamando a votar por Massa de manera vergonzante. Claro, y ustedes indirectamente con el voto en blanco están también queriendo favorecer a Massa. Por lo menos así lo veo yo. Vos me dices, ya te he demostrado que no. Vos me dices que no, está bien, pero es lo que yo opino, Julio, es lo que yo opino. O sea, seamos serios. Yo soy serio, te estoy diciendo. Yo opino que con el voto en blanco están invitando favoreciendo a Massa indirectamente. Pero bueno, ustedes está bien que porque en un balotaje entre dos, el problema son los votos netos que saca cada una de las listas. Matemáticamente es así, Fabián. Bueno, Julito, te agradezco por el contacto. Hablamos bastante. Espero que la gente que nos esté escuchando las hayas convencido vos. Yo particularmente sigo ahí parado en el mismo lugar, pero bueno, creo que no era necesario pegarle a la izquierda tampoco, al comunismo ni al socialismo, pero bueno, son las peleas propias de ustedes. Te agradezco, te mando un abrazo. No, al contrario, y te agradezco el reportaje, y desde ya, ¿no es cierto?, sería muy positivo que de acá hagamos el balance posterior de esta discusión. Dale. Así sí, que sí. Espero tu llamada posterior, y un abrazo grande. Dale, hasta luego. Julito Quintana, de Política Obrera.